Buenas noches, estamos nuevamente con ustedes en otro programa de La Voz de los Invisibles y en esta oportunidad nos acompañan ya un viejo conocido de ustedes, no por la edad, sino porque ha estado varias veces con nosotros, el doctor Ernesto González, y la va a presentar Adelma. Te pido que presentes a nuestra invitada. Buenas noches a todos. Tenemos el gusto de, además del amigo Ernesto, que parece que ha tocado mucho y ha informado de manera tal que la gente ha entendido, se entusiasmó, quedó muy claro lo que venimos hablando de enfermedades poco frecuentes, la distinción en salud mental de las enfermedades mentales, bipolaridad, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos la suerte y la gracia de contar con la doctora Graciela Blanco. Graciela es una médica del Hospital Arcadia. ¿Vos sabías que la médica? Que es pediatra y psiquiatra infantil. Y aquello que nos vino diciendo Aníbal, el doctor González, con respecto a todas las enfermedades mentales, ella nos va a poder decir qué se hace en esto de pediatría y psiquiatría infantil y qué cosas es conveniente que pesquisemos, que veamos con tiempo para alertar a la familia de manera tal que se pueda hacer prevención de estas enfermedades mentales que después se instalan, ¿verdad? Graciela, bienvenida, bueno, mucho gusto y adelante. Bueno, muchas gracias. Contanos entonces, ¿cuál es tu tarea? Bueno, realmente para mí es muy grato charlar sobre esto porque es una preocupación personal. Yo hace 30 años que soy pediatra y en los últimos 5 años me dedico a la psiquiatría infantil. Y realmente a la psiquiatría infantil fundamentalmente porque desde la pediatría todavía se puede hacer prevención en algunas cuestiones. Lo que nosotros más vemos como pediatra es lo que llamamos trastorno generalizado del desarrollo. TGD. El TGD. Eso te iba a decir, famoso TGD, famoso que TGD. bueno, que no tiene una cantidad de ramas y demás, ¿nos podés contar un poco? Exactamente. Esta es la consulta más frecuente en pediatría dentro de la psiquiatría. El trastorno generalizado del desarrollo, en realidad, como la palabra lo dice, son trastornos en el desarrollo de las funciones mentales, ¿sí? Lo que implica, dentro de esas funciones mentales, la conducta, la comunicación y la socialización, y lo cognitivo. ¿Y perdón? La conducta, sí, la comunicación, la socialización, bien, y lo cognitivo. Es decir, todo el funcionamiento del aparato que puede adquirir el individuo. Exactamente, las funciones del cerebro. Las funciones del cerebro de ese niño van a ir armando todo esto. Y mi preocupación y ocupación es charlar mucho con mis colegas, porque yo creo que desde el 1 año y medio uno ya tiene que empezar a detectar estas patologías. Cuando un niño de 1 año y medio no responde a determinadas cosas puntuales, groseras para mi gusto, uno tiene que tener una lucecita roja, una alerta y consultar. Y son 3, 4 cosas así muy pequeñas pero importantísimas. Por ejemplo, un niño de 1 año ya tiene que reconocer su nombre. Si yo lo llamo, hola Juancito, me tiene que mirar, tiene que responderme con la mirada. Darse vuelta, ¿no? Exactamente, buscar, sí, exactamente, responderme con la mirada mínimamente. Claro. Obviamente. Perdón, ¿por qué es importante esto para hacerlo? Es decir, uno que no entiende tal cual, sí, sí, técnicamente. Sí. Esto en función de que durante todo ese tiempo ese niño ha escuchado, o se supone que ha escuchado exactamente en forma reiterativa este nombre que le han adjudicado. Exactamente. Y a no es que al año ya tiene que empezar a escuchar, sino que se supone que aunque no pueda hablar, aunque no pueda hacer gestos, ya al año tiene que responder
al escuchar ese nombre, que es algo que lo escucha seguido. Exactamente. Claro, es lo que lo reconoce como individuo. Claro. ¿Mm? Empieza a tener Entonces esto identidad. ya entonces esto ya me está dando un orden a nivel mental. Que relaciona ese nombre con su identidad. Exactamente. Juancito se da vuelta, él se reconoce como Juancito. También cuando nace yo, a mí me ha pasado con mis sobrinitos, nietos, Juancito, y recién nació todavía, ahí está, ¿no? Desde el principio vamos diciendo. Lo que pasa es que una cosa es la audición. Ah, perfecto. El niño responde a la audición desde que nace, es más, desde la panza. Ajá. Pero responder al nombre, a su Recién. nombre, recién al año. ¿Está? De todos modos, Aníbal toca un tema que sería para hablar de muchas cosas. En este tema de que estemos llamando al niño por su nombre, más de una vez se producen cuadros psiquiátricos severos cuando alguna mamá sola tiene alguna patología grave que le impide conectarse, que está muy metida para adentro. Ajá. Y todo esto va generando un problema. Pero sería abrirnos mucho hoy. Algún día vamos a charlar de la familia. Está bien. Bien. Está bien. Totalmente. Entonces, para profundizar un cachito más, vos lo decías bien, ¿cuándo empezamos? Al año y medio. Al año y medio. Con una pesquisa de estas grandes cosas. Estas grandes cosas que son reconocer su nombre, atención conjunta, lo que nosotros decimos atención conjunta. O sea, si yo estoy hablando con el niño me tiene que prestar atención, ¿sí? El niño que tiene un trastorno en el desarrollo no presta atención, sigue en lo suyo, no me registra. Claro. Entonces, una atención conjunta es que me esté prestando atención y por ahí vamos captando, de acuerdo a las consignas que lo estoy dando, si son consignas concretas, fáciles, me va a entender. Entonces, esto es, entiende y se hace entender. Al año y medio es fundamental, el niño entiende y se hace entender. No habla, pero entiende. Y se hace entender con gestos, con ademanes, qué es lo que quiere. Para mí es muy sugestivo cuando yo le pregunto a las mamás, porque a veces en una consulta pediátrica con poco tiempo es difícil detectar estas cuestiones. Entonces le digo a la mamá, y decime, cuando vos le decís, abrí la puerta, tráeme el pañal, tíralo en el tacho, ¿él te hace caso, te entiende? Y a veces, cuando empieza con él, y a veces, lucecitas rojas. Claro. Entonces eso hay que empezar a ver y a controlar más seguido. Porque un niño bien estimulado al año y medio esas cuestiones ya están asimiladas. Si no es así, no significa que esté mal, pero puede haber... no esté jugando. Sí. Porque a veces el juego... lo distrae demasiado, está muy entusiasmado, o mirando un dibujito, cosa por el estilo. Sí, tal cual. Oportuna por ahí. Claro, sí, tal cual. Esto es otra cosa. Es decir, tal cual. ¿Cuántos chicos, desde que nacen, están mirando la televisión o están al lado del padre, de la madre o de un hermano, mirando dibujos, juegos en la computadora? Claro, pero si tienen la atención puesta en el televisor, pueden centrar la atención. Hay algo que le está llamando la atención. Claro, que lo distrae. Eso ya es una atención conjunta. Ya, claro. De todos modos. ¿Sí? Bien. Está prestando atención a la televisión. Claro, es decir, en ese caso, cuando le está hablando, uno advierte que no responde porque está teniendo... Exactamente. Correcto. Pero tiene atención conjunta, con el televisor en ese caso. Una pregunta para la gente, porque seguro va a aparecer. Cuando un chico no responde, podríamos estar ante un cuadro de estos que vos decís que es muy grave, o podríamos estar ante un capricho, ante un problema de conducta, ante una rebeldía. ¿Sí? Digo, pues si no la gente se puede asustar, mi hijo no me hace caso, y por ahí lo que tiene es otro tipo de trastorno psíquico. Sí, son cosas diferentes. Una cosa es cuando yo le digo algo y no me hace caso, porque rebelde sin causa. Pero otra cosa es cuando insisto siempre lo mismo, en si entiende o no entiende. Esta es la cuestión. Claro. Entender y hacerse entender. Y otro hito fundamental es el juego simbólico. Si nosotros vemos a un niño jugando, no es lo mismo
que esté manipulando los juguetes, que se está tocando, investigando, que jugar a un como sí. Por ejemplo, jugar a la mamá, jugar a hablar por teléfono, a desarrollar alguna actividad en el juego. En una general, presentación de alguna exactamente, situación. disfrazarse. Claro. Simbolizar. Hola, Exactamente. claro, está lavando, Exactamente. lavar la ropa, o Cocinar no sé con la qué mamá, correcto. jugar a la mamá, Perfecto. acunar a su bebé, que no es lo mismo que en los chicos con TGD. Lo que se ve es que son, como tienen conductas muy estereotipadas, generalmente son muy rígidos en el juego, siempre juegan a lo mismo y generalmente son estos que están con el autito, dando vuelta la ruedita y o apilando todos los, poniéndolos en fila, pero con este juego reiterativo, estéril, no creativo, siempre lo mismo. Claro. ¿Está? Bueno, estas tres cosas son fundamentales. Entiende y se hace entender, los juegos simbólicos y esta atención conjunta. Claro. Esto es fundamental. Bien. Cuando algo de esto lo detectamos, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, una mamá, por ejemplo, un papá, un hermanito por ahí. Exactamente, porque las mamás por ahí a veces se dan cuenta porque tienen otros niños y no cumplen las mismas pautas que los anteriores. Claro. Entonces, lo primero que se piensa cuando el chico no entiende es que no esté sordo o que no sea hipoacúsico. Entonces, dentro de estas cuestiones es fundamental detectar que el niño escuche, y escuche bien. Claro, claro. El niño que no escucha, vamos a catalogarlo de TGD, de trastorno del desarrollo, pero en realidad es un hipoacúsico. Claro. Punto número 1. Punto número 2, que vea. Claro. Hay chicos que no son ciegos, pero que ven poco. Yo tengo hace Los poquito... famosos ambliopes. Tengo hace poquito chiquitos pequeñitos con cataratas que no se había detectado tan precozmente y 2-3 años funcionaban como TGD y en realidad no veían. Si el niño no ve, no puede aprender. Por lo menos desde uno de los sentidos fundamentales, que es la vista, tiene un hándicap menor y terminan funcionando como TGD. Siempre dentro del año y medio, como decías al principio. Y de sería lo cumplir un ideal. año más o Sí, menos. sí. Bárbaro. Estoy hablando precozmente. Estas No. cuestiones se ve más adelante. Claro, En la porque- realidad, Porque lo que estás planteando es la importancia de empezar, de tratar de hacer una acción preventiva a exactamente. partir del año y medio. precozmente, Claro. exactamente. Claro, para estas cosas que plantea Graciela es fundamental que haya una mamá o un papá que estén abiertos a observar estas cosas, porque si no muchas veces se empieza a detectar con la socialización en el jardín de infantes. Exactamente, Ah. exactamente. En la práctica, en la clínica, en el consultorio, yo digo, mi boca de expendio son los jardines. Estas consultas no vienen por parte de los padres. El jardín de 13 en general. Cuando los chicos están en un grupo entre 10, 15 niños y la maestra ve que uno desentona, bueno, lleven a este nene a ver qué le está pasando. ¿Por qué desentona? Porque está Que solito. lo lleven, o a veces la consulta al psicopedagogo que tienen en la institución. Cuando tienen un gabinete, pasa Sí. por el gabinete. Si no tiene gabinete, directamente Sí, le dice primero, a la mamá que vaya a su que pediatra, que en vaya realidad al primero pediatra. va al pediatra y el pediatra, si lo considera, lo derivará al neurólogo. Bueno, primero verá si Claro. ve, si escucha, si no tiene algún trastorno Claro. neurológico, porque dentro de estos TGD hay un montón de enfermedades que pueden dar origen a esta patología. Eso te iba a preguntar, perdóname. Entonces, entre Graciela. esas era Sí, el que está sordo Sí. puede simular un TGD, el que no vea puede simular un TGD. Pero también, hablando de la patología realmente, podemos ir en ese espectro de lo más grave a lo más leve, desde el autismo hasta el Asperger. Claro. ¿Mm? Sí, son los distintos rangos. Exactamente, es un abanico que va de lo más grave a lo más leve.
Y dentro de este rango, una serie de patologías intermedias, como por ejemplo, enfermedades genéticas, como es el síndrome de Rett, que también va asociado al TGD. Los niños con Down muchísimas veces van asociados a TGD. Muchas patologías genéticas van asociadas a TGD. Rubiola congénita. Después hay otra patología que es la psicosis desintegrativa infantil, que hay que hacer un diagnóstico. ¿Perdón? Desintegrativa infantil. Desintegrativa infantil, pero que hay que hacer un diagnóstico diferencial porque el niño es normal hasta los 5 años más o menos. Y después de tener un desarrollo normal, alrededor de esa edad empieza a involucionar y termina con una psicosis. Son patologías graves, pero es diferente y fundamentalmente se diferencia por la edad. Los TGD, desde el 1 año y medio, 2, ya podemos ir perfilando que algo le está pasando a este niño. Pero en la psicosis van con una evolución normal hasta los 5 años. Luego van evolucionando rápidamente. Y el Asperger, dentro de los TGD, sería el más leve. Leve en el sentido de que es más social. A ver, funciona socialmente, pero no porque se socialice. Es más inteligente, puede ir a la escuela. Muchas veces tienen... Yo siempre veo, por ejemplo, en los programas de Susana Jiménez con estos niños que son muy inteligentes en algo, muy específico. Exacto. Siempre eso me llama la atención. Sí. Porque justamente como no son sociables, ellos se interesan en algo muy focalizado. Y ahí le dan y son geniales en eso. Pero no están vinculados. Exactamente. Relación, fallan en la socialización. Y les cuesta, y yo recuerdo un caso que este chico era brillante, pero el problema más serio que tenía era de la socialización. Justamente es lo que falla. Es decir, el choque ante la imposibilidad de poder relacionarse con sus compañeros, se peleaba, buscaba, es decir, exactamente, y muchas veces lo advierten en la escuela porque es raro. Exactamente, y muchas veces terminan con trastornos de conducta, porque terminan justamente, se pelean o lo discriminan, o siempre hay unos roces, porque es diferente. Y piensa diferente. Y es literal. Ese es el problema. Sí. Son muy literales, no entienden el doble sentido. Por ahí viene un compañerito y le hace una broma y él no entiende la broma. Entendió lo que le dijo en ese momento. Exactamente, y para él es eso. No hay un metamensaje. Y ahí es donde se complica. Perdón, pero ese doble sentido... el chico, el niño, para hacerlo gráfico, ¿lo pesca? Depende de la edad. En un niño más grande, después de los 7, 8 años, ya hay un pensamiento abstracto. Ahí ya lo pesca. Anteriormente a eso, los niños son literales. Está bien. También porque y una broma se puede vivir como agresión, ¿sí? Está bien. Es decir, hasta los 7, porque estamos hablando de distintos estadios, distintas edades. Exacto. Y yo escuchaba atentamente, es decir, son literales normalmente, porque esto es lo que le interesa. Porque estaba pensando en uno chiquito. Claro, un niño de 6 años. Claro. Lo que pasa es que antes se hablaba de muy chico, ¿por qué? Porque la escolaridad empezaba... con el jardín de infantes, pero a veces a los 5 años recién. Claro, sí. Para esto deberíamos hablar del desarrollo del pensamiento, el pensamiento no formal, el pensamiento formal, pero sería como para hablar específicamente. Pero lo importante es esto, que hay que empezar a detectarlo, esto que señalás, es decir, no pescar el doble sentido, no pesca la broma a esa edad. Sí. Exactamente, por eso es que el Asperger se diagnostica más tarde, se diagnostica en la edad escolar, a los 7, 8 años. Es cierto.
Es cierto. Previamente a esto pasa más desapercibido, generalmente. Y ahí cuando empieza a tener que relacionarse con los otros chicos de manera más abstracta, con un pensamiento más formal, ahí es donde empiezan a hacer agua. Y por eso se diagnostica más tarde, al margen de tener otras cuestiones, ¿no? En general son más torpes motrizmente, son muy estereotipados en sus gustos, muy siempre lo mismo, y bueno, es muy típico la falta de relación con los otros niños. Generalmente son rechazados. Sí, claro. Los compañeros, ¿no? Es que es mutuo. Porque no es claro. Claro. Porque no es. No se entienden. Más agradable, ¿no es cierto? Sí. No se ¿verdad? entienden. Sí, Graciela. totalmente. Claro. Totalmente. ¿Qué consejito le daríamos a las mamás? Ya has dicho mucho. Habrá que seguir profundizando y seguirán trabajando para que él tenga menos trabajo también con los adultos, ¿no es cierto? Sí, evidentemente este es un tema, ya estamos llegando nosotros al cierre. Uno no se da cuenta, se apasiona con esto y ya tenemos que cerrar nuestro programa, pero evidentemente este es uno de los temas que hoy más se está tratando. Sí, porque se conoce más. Se está conociendo más, y lo que sí vamos a hacer, agradecerte la presencia acá y comprometerte a otra dentro de poco tiempo, porque esto va a generar muchos interrogantes y yo creo que lo que interesa y nos interesa a nosotros es brindar un servicio, y especialmente a los padres, que va a redundar en los niños. Claro, así que las dudas que tengan, las pregunten, qué sé yo, nosotros aprendemos muchísimo, yo estoy aprendiendo muchísimo con ustedes, yo eso estudié. Estamos cerrando nuestro programa, nos queda por agradecerles a ustedes la presencia, la compañía, a nuestros televidentes, y será hasta otro programa, Adelma. Aníbal. Y vamos a seguir juntos. Vamos a seguir juntos si Dios quiere. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.